Hola, ¿qué tal? En 2003, el cineasta norteamericano Clint Eastwood, nacido en San Francisco, California, Estados Unidos, en 1930, ya tenía una carrera absolutamente fascinante, tanto delante como detrás de las cámaras. Actor bregado bajo la batuta de cineastas clave en la historia del cine, como es Sergio Leone y Don Siegel, los dos directores que más le influyeron, aunque también trabajó con otros directores básicos como John Sturges, que con él hizo Joe Kidd, o Michael Cimino. Con Michael Cimino hizo Un botín de $500,000. Dio el salto en 1971 a la dirección, tenía 41 años, entonces Clint Eastwood, con la película Escalofrío en la noche. Lo que significa que cuando llegamos a 2003, año de Mystic River, ya tiene unas cuantas obras maestras, como mínimo 10. ¿Las contamos? 1976, El fuera de la ley, de Outlaw Josie Wales. 1982, El aventurero de la medianoche, Honky Tonk Man. 1985, El jinete pálido, Pale Rider. 1988, Bird. 1990, Cazador blanco corazón negro, White Hunter Black Heart. 1992, Sin perdón, Unforgiven. 1993, Un mundo perfecto, A Perfect World. 1995, Los puentes de Madison, The Bridges of Madison County. 1997, Poder absoluto, Absolute Power. 2000, Space Cowboys, Space Cowboys. O 2000, Space Cowboys. Como digo, Mystic River fue la película 24ª de Clint Eastwood. Le nominaron al Oscar a Mejor Director y a Mejor Película. Él ya lo había ganado porque en el año 92 ganó el Oscar a Mejor Película y Director por Sin perdón. Y habría una nueva etapa de oro en la filmografía porque enganchó una serie de películas hasta 2008 que hizo Gran Torino. En este periodo hizo Mystic River, hizo Million Dollar Baby, hizo el díptico bélico Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, hizo El intercambio y ya hizo Gran Torino. O sea, una serie de películas realmente increíbles. Intercambio sería un poquito más floja, pero aún así es interesante y tiene cositas que ver con Mystic River. Es un periodo, la década de los 2000, realmente impresionante en la carrera del cineasta. Pero en 2003 ya a Clint Eastwood ya se le caía esta frase que han acuñado prácticamente todos los críticos y periodistas de cine del planeta, con esto de que es el último gran cineasta clásico. ¿Es cierto o no? Hombre, desde luego clásico es un montón. Clint Eastwood, el último, Spielberg, que es muy clásico también, o Ron Howard, no nos liemos en eso. Pero para valorar exactamente el clasicismo de su cine, nada mejor que lo que hacemos en nuestras retrocríticas, que es la escala de planos. Génesis de la película. Antes de ser película, Mystic River fue novelón, de hecho, de Dennis Lehane. Dennis Lehane, escritor norteamericano. La primera vez que se le adaptó a la gran pantalla fue con Mystic River y luego vinieron más adaptaciones, porque también se adaptó la novela Adiós pequeña adiós, que dirigió Ben Affleck. Se adaptó Shutter Island, que lo hizo Martin Scorsese. Se adaptó la novela The Drop, La entrega de Michael R. Roskam. Y finalmente la película Vivir de noche, que también adaptaría Ben Affleck. Uno de los máximos referentes de la novela negra contemporánea, Dennis Lehane siempre cita a tres referentes claros, maestros de la novela negra, ¿no? Cita a James Ellroy, a Elmore Leonard y a su colega Richard Price, que este año con Richard Price ha colaborado en la serie El visitante, que ya hice la videocrítica aquí en el canal. Dennis Lehane, por cierto, sitúa la génesis de la novela en una bronca tremenda que le pegó su madre, porque para eso estamos los padres, para pegar broncas tremendas, porque por lo visto Lehane se subió al coche
de unos desconocidos que decían ser policías cuando era pequeño. Y le cayó una bronca bestial y de ahí surge un poco de ese miedo que le inculcó su madre con razón. Niños, no subáis a coches de desconocidos, no habléis con desconocidos. Bueno, ahora no salimos de casa, pero no lo hagáis. Y de ahí viene la génesis un poco de Mystic River, la novela. El responsable de escribir el guión, de adaptar la novela de Lee Hein, fue el cineasta y escritor Brian Helgeland, que 5 años antes había ganado el Oscar a Mejor Guión Adaptado por su adaptación de la novela de James Ellroy, ¿no? Referente de Lee Hein, todo conectado, LA Confidential, que dirigiría Curtis Hanson en su magnífica película. Además de ser escritor, obviamente es director. Él había trabajado ya con justo la película anterior de Eastwood, Deuda de Sangre. Esta es un poco irregular, las flojitas de Eastwood. Ya era guión de Helgeland. Tiene varios guiones, Brian Helgeland, como El Fuego de la Venganza, que es una película que siempre defiendo, la de Tony Scott. Pero como director tiene su propia carrera, un poco irregular. Helgeland es el director pues de Payback, el remake de A Quemarropa, de John Boorman. Él es el director de Destino de Caballero, esta peli de Heath Ledger, o The Legend, esta de Tom Hardy que hace 2 papeles, por ejemplo. Es una carrera irregular la que tiene Helgeland como director. Para los papeles principales, Mystic River es de las películas con mejor reparto de Clint Eastwood. Realmente contó con muy buenos actores. Para sus 3 papeles principales contó con 3 de las mejores espadas del Hollywood moderno, que son Sean Penn, que da vida a Jimmy Marcum, Tim Robbins, que da vida a Dave Boyle, y Kevin Bacon, que da vida a Sean Devine. El único actor que no quería, en principio, Eastwood fue a Kevin Bacon, porque él quería a Michael Keaton, que llegó a ensayar, llegó a estar trabajando con la policía, porque Sean Devine es policía, pero al final hubo un problema con Michael Keaton y no pudo hacer la película, y ahí entró Kevin Bacon. Además, trabajan en la película Marcia Gay Harden, que hace de Celeste, la mujer de Dave, de Tim Robbins, Laura Linney, que está increíble, como Mary Beth, que es la mujer de Jimmy Marcum, y Lawrence Fishburne, que hace de el detective Whitey Powers, es un poco el jefe del personaje de Kevin Bacon en la película. La película tuvo 6 nominaciones al Oscar, que incluían película, director, guión adaptado, y los que ganaron: Sean Penn a Mejor Actor, Tim Robbins a Mejor Actor de Reparto, y Marcia Gay Harden, que no ganó, que estaba Mejor Actriz de Reparto. Fue el año de El Señor de los Anillos, del Retorno del Rey, fue el año que ganó Peter Jackson, que se coronó a la trilogía magnífica del Señor de los Anillos, con lo que no ganó Mystic River, aunque sí los actores, que están tremendos, están brutales. Además, hay que decir que Mystic River se presentó en el Festival de Cannes de ese año, y el jurado, presidido por el realizador francés ya fallecido Patrice Chéret, no le dio ni un premio, nada, cero. O sea, Mystic River se fue de vacío de Cannes. El director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, dijo que es una de las llamadas más tristes que ha hecho en su vida, llamar a Clint Eastwood para decirle que no había ganado nada. Fue el año que ganó la Palma de Oro la impresionante Elephant, de Gus Van Sant. Mientras se rodaba Mystic River, estalló el escándalo de los casos de pederastia de la Iglesia Católica en el condado de Massachusetts, en Boston concretamente. También quedaron reflejados en la película Spotlight de Tom McCarthy, en la película oscarizada película de Tom McCarthy. Por eso, cuando en el arranque de la película, ahora entro a hablar de la película, Dave se sube al coche por estos hombres que lo secuestran y abusan de él. Cuando se gira, el que está de copiloto, se le ve un anillo tremendo de obispo en la mano, que es un añadido de Clint Eastwood en la película. Eso no ocurre en el libro de Lee Hein, precisamente porque estalló todo el escándalo que cuenta Spotlight, terrorífico, execrable, vergonzoso, horrible, y Eastwood lo quiso dejar grabado así en la película. Como anécdota divertida, antes de hablar de la película, decir que aparece en un breve cameo Eli Wallace, mítico Eli Wallace, que no había vuelto a trabajar con Clint Eastwood desde El bueno, el feo y el malo, en el 66. O sea, un montón de años y no habían vuelto a trabajar juntos, y fue un pequeño cameo. Y luego Wallace, además, Eli Wallace decía que lo había rodado todo en una sola toma, que no había necesitado ninguna directriz de Clint Eastwood porque él se entendía perfectamente con su colega de toda la vida de los spaghetti western. ¿Y qué nos cuenta Mystic River? Pues la película arranca con 3 chavales de 10 años en los años 70 jugando al hockey en la calle. Estamos en un barrio obrero de Boston, cercano al río Mystic, y hay un momento que los 3 chavales van a apuntar su nombre en el cemento fresco. Ellos son los protagonistas futuros de la película, Jimmy, Dave y Sean. Cuando está escribiendo Dave su nombre, llega un coche con 2 monstruos, y lo que hacen es secuestrar al chaval, secuestran a Dave y lo tienen durante 4 días secuestrado, abusando de él en un sótano. Al final Dave puede escapar, la película hace una elipsis y nos encontramos con ellos ya mayores. Jim Marcum, el papel de Sean Penn, él es un gángster de barrio, casi un cabecilla, aunque está intentando enderezar su vida porque es padre de 3 hijas
de adolescentes. La primera, Katie, hija de un matrimonio cuya madre ya falleció y desde ahí quiere reformarse, tiene un nuevo matrimonio con el personaje de Laura Linney. Luego está Sean Devine, que es policía, es un hombre recto, un hombre firme, un hombre tieso, al que da vida Kevin Bacon, cuya mujer acaba de huir de casa. Y Dave, que es un personaje roto, es un personaje tremendamente herido, está casado con la prima de la mujer de Jimmy, que da vida a Marcia Gay Harden, y tiene un hijo al que quiere un montón y con el que juega mucho, y es casi la única persona de todas las que le rodean con la que él tiene una relación más o menos normal. Dave es un personaje imposible al que da vida realmente a un Tim Robbins increíble. Los matices de la interpretación de un Tim Robbins balbuceante, tembloroso, confuso, son realmente impresionantes. Y a estos tres personajes les vuelve a sacudir la tragedia cuando al arranque de la película aparece muerta la Katie, la hija mayor de Jimmy, en un foso, en un parque, brutalmente apaleada y disparada. A partir de aquí la película tiene dos vías narrativas importantes, ¿vale? La primera es la investigación criminal a cargo de Sean y de Whitey Powers, que es Lawrence Fishburne, cómo se construye el criminal dentro de Mystic River, una investigación, cómo los dos policías van interrogando, ¿no? Siguiendo las pistas de la trama en lo que vendría a ser un cine negro contemporáneo, que está bien, pero lo realmente importante es la segunda vía narrativa, que es la construcción de ese paisaje moral que tiene Mystic River, un paisaje moral quebrado, donde se está dando forma a un drama familiar que es casi también un drama de barrio, porque la tragedia que sacude a la película sacude a todos los personajes que aparecen en ella. Mediante ambas vías narrativas, lo que hace Clint Eastwood es trazar una reflexión también sobre la presencia de la violencia, la presencia innata casi de la violencia en el corazón de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, a la vez que hace un estupendo retrato de personajes realmente complejo y lleno de matices, donde sobresale, lo he dicho, el de Dave, este personaje escindido, este personaje disociado, este personaje que nunca ha llegado a salir del sótano donde estuvo atrapado y secuestrado por esos monstruos, y que para tratar de explicarse a sí mismo a los demás, no para de hablar de vampiros, no para de hablar de hombres lobo, le cuesta mucho el tratar de comunicarse de forma normal con los demás, porque es un personaje seriamente dañado. Clint Eastwood, en las entrevistas que dio durante la promo de Mystic River, él aseguraba que le interesaba mucho el tema de la inocencia robada, la inocencia interrumpida, de cómo un acto terrible que te pasa en la infancia puede marcar el resto de tu vida, o marcará indefectiblemente el resto de tu vida. Y esto en la película se ve, obviamente, más allá del personaje incluso de Dave. Hay un momento que Jimmy le dice a Sean, cuando están hablando después de encontrar el cadáver de la hija, le dice: ¿qué habría pasado si no hubiera subido Dave al coche, si hubiéramos subido tú o yo? ¿Cómo habría sido nuestra vida diferente? Y lo que al final, lo que te está contando Mystic River, es que realmente fueron los tres niños los que se subieron al coche, porque su vida quedó marcada por aquello que ocurrió tan terrorífico, y en el fondo ellos nunca se han llegado a bajar del coche. Es el mensaje final que te quiere dejar la película, que los tres quedaron atrapados por un momento terrorífico en sus vidas. En el fondo, el drama que te presenta es una tragedia bestial, Mystic River, contada con mano maestra. El drama que te está contando es irresoluble, es un drama irresoluble. Desde el punto de vista argumental, porque los criminales que secuestran a Dave, cuando ya, digamos, arranca la película, ya están muertos, no hay nada que resolver ahí. Pero sobre todo es un drama irresoluble al respecto de lo que vendría a ser tratar de dar solución a un acto tan terrible. Cuando no se para de hablar, cuando Dave no para de hablar de hombres lobo, de vampiros, no está mal, no está mal hecha la metáfora ahí, es una metáfora brillante, solo que en Mystic River no aparecen gente que se bebe la sangre de otra persona, o no aparecen licántropos, pero sí que aparecen personas que son monstruos, personas que son capaces, que no te chupan la sangre, pero te pueden chupar el alma, te pueden borrar el alma, te pueden robar toda la inocencia, te pueden robar toda la vida. Y entonces ahí es cuando el drama de Mystic River hace que la película parezca casi una película de terror. De hecho, en muchos momentos, en las secuencias de interiores, está iluminada como si fuera una película de terror. No es casual ese juego de luces, sobre todo en el interior de la casa de Dave, tiene look de película de terror, porque lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo como espectadores, lo que les pasa a los protagonistas, se acerca al terror. Ya hablemos un poco de estilo. Clint Eastwood, el último gran cineasta clásico, ¿no? Ya lo hemos dicho. Es así. A ver, ¿qué es el clasicismo? Es el equilibrio que existe entre
forma y fondo. Es el equilibrio que existe entre lo que se quiere contar y cómo está contado. En los grandes cineastas clásicos, Howard Hawks, Raoul Walsh, John Ford, cuando tú ves sus películas entiendes que los planos que han elegido para meter dentro de la película son los únicos posibles. Eran cineastas que solo movían la cámara si la cámara se tenía que mover. Es decir, si había que hacer un traveling, por la cuestión que fuera, tenía que tener un significado dentro de la película, ya fuera un significado expresivo, fuera un significado moral, fuera un significado narrativo, no, pero tenía si la cámara se mueve es por una razón. En ese aspecto, Eastwood es tremendamente clásico. Eastwood suele hacer que sus películas tengan una narración invisible, es decir, que la puesta en escena esté bastante borrada para que lo que realmente sea importante sea la historia que se está contando, sea los personajes que se está retratando, y si ocurre algo en términos de puesta en escena es porque eso tiene que pasar, eso tiene que ser así. Y eso, ojo, lo empezó a hacer, creo que la primera película podría ser El aventurero de la medianoche, pero Bert en especial tiene una puesta en escena maravillosa, y es algo que ha ido depurando y depurando con los años y lo sigue haciendo aún ahora. Películas como Sully o como Mula siguen teniendo esa puesta en escena, esa narrativa casi invisible, excepto cuando a Eastwood le interesa que eso no sea así y efectúa según qué movimientos de cámara, según qué encuadre, según qué iluminación, para que eso sea más expresivo. En ese aspecto, Eastwood, desde luego, es un cineasta absolutamente clásico y maravilloso. El mejor ejemplo de esto que estoy hablando en Mystic River lo tenemos en la secuencia, unas mejores secuencias de la cinta. Estoy hablando cuando se descubre el cadáver de Katie. Tenemos un momento con un Sean Penn desatado, que en un plano bestial donde todo lo que ves son cabezas de policías intentando aguantar a ese padre herido, ese padre que ha descubierto que su hija está muerto, con Sean Penn gritando a lo bestia. Pues a esa secuencia, que es terrorífica a nivel violento, ¿no? Es un momento terrorífico del cine contemporáneo, le sigue un movimiento de cámara increíble. Y ya estoy hablando de es como una falsa panorámica, es más bien un traveling, que arranca en cenital, que se ve en cenital en la fosa donde se ha encontrado el cadáver de la chica, y entonces la cámara ejecuta una panorámica de 180 grados en vertical hasta enfocar en plano nadir al cielo. Es como la forma que tiene Clint Eastwood de pasar de una imagen terriblemente opresiva, como es la imagen de ese padre sujetado por los policías, te hace un giro que pasa del horror a respirar, a que haya un poco de aire, que haya un poco de luz en ese momento terrorífico en el que se pasa del infierno al cielo. Pero es muy bestia, ¿no? Ese movimiento de cámara es realmente bestia dentro de lo que es Mystic River, y es uno de los mejores momentos del cine de Clint Eastwood en lo que viene a ser puesta en escena. Otro momento mucho más sutil, mucho más pequeñito, pero donde también se ve lo buen director que es Eastwood, es el momento de la conversación en el porche entre Jimmy y Dave, donde Jimmy se sincera y empieza a llorar y empieza a hablar de su hija, y Eastwood le hace un mínimo traveling de acercamiento al rostro para meterte dentro de lo que es la psicología del personaje. Es un momento íntimo que Eastwood rueda con muchísima sutileza, mientras que Dave, que está a su lado, pues como es Dave, con un gran Tim Robbins de nuevo, no puede más que decir casi incoherencias o balbucear. Es un momento muy delicado, muy triste, pero también tiene cierta belleza. Mystic River, además, si la volvéis a ver, quiero que os fijéis, es una película de parejas. Casi todos son secuencias de A2. O sea, es el 90%, hay momentos que hay más gente, obviamente, pero en general son secuencias de A2, son secuencias de los personajes comunicándose entre ellos, intimando, porque es una película muy íntima, que se mete muy adentro de lo que vendría a ser el dolor humano y cómo lo compartimos entre nosotros. En su estructura tiene dos secuencias más que me parecen absolutamente memorables, absolutamente increíbles, y cuántas veces digo la palabra absolutamente, que me gusta mucho. Cuando Celeste llega a casa y se encuentra a Dave viendo Vampiros, de John Carpenter, Vampiros de John Carpenter, una obra maestra de vampiros del 98, peliculón del maestro del terror, y Dave se enreda hablando de vampiros y hombres lobo, y ella está muerta de miedo porque piensa que su marido ha asesinado a Katie. Están increíbles los dos, tanto Robbins como Guy Harden. Y la planificación de Eastwood, ojo a la iluminación, lo que decía antes, como se ilumina como si fuera una película de terror, busca crear esa suma extrañeza, esa tremenda incomodidad que hace que el espectador se posicione del lado de Celeste, tratando de entender qué demonios es lo que está diciendo Dave. Es una secuencia de terror puro, ya digo, y es un hombre
tratando de abrirse para sincerarse y siendo incapaz de ello porque unos desgraciados le han mutilado su capacidad para expresarse con normalidad. Y la segunda secuencia es casi la última de la cinta, ¿vale? Es aquella en la que Annabeth, una impresionante Laura Linney que ha estado en segundo plano toda la película, de repente cobra un protagonismo bestial y lo que hace es erguir a Jimmy. Porque Jimmy, que ya sabe que ha cometido un terrible error, una nueva injusticia bestial ha sacudido sus vidas, pues Annabeth, como si fuera Lady Macbeth, le reconstruye, le apoya en su crimen, le empuja a ser el modelo de carácter y conducta que toda la comunidad necesita, aduciendo que él es un líder y que da igual lo que haya hecho porque él tiene que tomar decisiones difíciles. Una secuencia de nuevo de terror donde ese paisaje moral quebrado del que hablaba al principio vuelve a lucir en todo su esplendor. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. A grabar una retrocrítica en la habitación de mis hijos. Bueno, espero que haya quedado bien. He intentado currármelo. Con toda sinceridad, dadas las circunstancias, creo que merece la pena esforzarse. Porque todos nos estamos esforzando. Había que hacer una retrocrítica y una película tan chula como Mystic River. Muy triste, obviamente, pero es una de las joyas de este siglo. Pues espero que haya merecido la pena. Un beso a todos y todas y gracias por seguir ahí.